Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. En la mayor parte de Occidente, los cristianos disfrutan de cierta protección por parte de las leyes. La libertad de culto, la libertad de conciencia, todos esos principios que están plasmados en nuestra legislación permiten que en mucho sentido nosotros tengamos seguridad de adorar a Dios tranquilamente. Pero eso no siempre ha sido así. Recordemos que en muchas partes del mundo, legislaciones arbitrarias, estados totalitarios, dictadores se han levantado en contra de la Iglesia del Señor. Recordemos la antigua Unión Soviética, los países comunistas, donde la persecución a los cristianos es implacable. Y ciertamente esos cristianos pueden perfectamente identificarse con las palabras de David en el Salmo 13. David clama al Señor en medio de una profunda angustia. Se siente olvidado por el Señor. Y este salmo comienza precisamente con una queja. David dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjense, en 4 oportunidades David clama, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto implica que la situación que estaba atravesando David parecía ya insoportable y él deseaba que se acabara de inmediato. Y la principal queja de David es que para él, aparentemente, parecía que Dios era indiferente. Dios no estaba preocupado, a Dios no le importaba su sufrimiento. Ciertamente Él anhela saber no cuánto tiempo durará su sufrimiento, sino más bien cuándo Dios va a actuar, cuándo Dios va a intervenir, cuándo Dios va a aparecer en salvación. Y cuando Él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es muy expresiva esa frase porque implica que Dios está castigando a su siervo. Cuando en la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, tenemos esta expresión que Dios escondió su rostro, siempre está relacionado con Dios ejerciendo disciplina sobre su pueblo, sobre alguna persona. Entonces David siente que Dios lo está disciplinando. Ahora, está bien, no sabemos qué tipo de sufrimiento él estaba experimentando. Él estaba siendo perseguido por sus enemigos políticos, tal vez por Absalón o alguna otra fuente, es decir, algún enemigo como los filisteos, no lo sabemos. Pero sí sabemos, por lo que nos dice en el verso 2, que el conflicto era interno en su vida psicológica. Él dice, ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? Y esa es la experiencia de muchos cristianos cuando intentan comprender por qué les está pasando lo que les está pasando. Hay un conflicto en el alma, hay un conflicto en el corazón, hay dificultad para pensar
Y eso ciertamente es lo que está experimentando David. Él también termina diciendo: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Insisto, este enemigo puede haber sido una persona en particular, como Absalón o como Saúl, o puede haber sido un enemigo nacional como los filisteos. Pero él dice que este enemigo se está levantando en contra de él y está siendo exaltado sobre él. Y eso también es el sentir de muchos cristianos cuando perciben que los perversos, los malvados están siendo exaltados y los justos, los piadosos, los santos están siendo humillados. Y es por eso entonces que frente a esas circunstancias adversas David clama en el verso 3: mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sea que mi enemigo diga: lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. A pesar de todo el conflicto, ¿qué hace David? Él se dirige a Dios y él le pide a Dios que mire, él le pide a Dios que responda. Y ese debe ser ciertamente el clamor de todo cristiano en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Mírame, Señor, pon tus ojos sobre mí. Respóndeme, Señor, responde a mi clamor, responde a mis oraciones, responde a mi súplica. Ahora fíjense que la gran preocupación de David es por el honor del Señor. Él dice: respóndeme, oh Señor, Dios mío. Él sabe que el honor de Dios es el que está en juego, porque Él es el Dios del pacto que se ha comprometido con su pueblo. Y este salmo concluye con esta declaración de confianza de David, verso 5: pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Termina, ¿verdad?, con esta expresión de confianza en el Señor. ¿Y esto qué nos enseña? Que mientras los seres humanos fallan, Dios siempre permanece fiel a las promesas que le ha hecho a su pueblo. Y en eso nosotros podemos confiar. Es cierto que la Iglesia de Cristo ha pasado por tiempos donde aparentemente sus enemigos les han vencido y clamamos: ¿hasta cuándo, oh Señor? Pero este salmo nos enseña a no desesperarnos, a confiar en el Señor, a confiar en que el Señor nos va a salvar, que el Señor nos va a liberar. Ahora, en un aspecto más íntimo, más privado, cuando tus problemas parezcan superarte, cuando no veas luz, puedes clamar al Señor en medio de tu angustia, en medio de tu agonía. Y puedes continuar confiando en Él, sabiendo que Dios es fiel a su pacto. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice en el capítulo 5, versos 7 al 9: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo.